Y por aquí estamos viendo cómo se hacen las carnitas en Michoacán, pero en Ocomicho, en la Sierra Purépecha. Un saludo, un consejo para la gente que lo va a ver. No, pues aquí de pariente andamos aquí arreglando unas carnitas. Ya miren para que ya que se les ofrezca, ahí andamos también. Y bueno, el tradicional es un caso de cobre. Y este pues seguramente fue hecho en Santa Clara. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Nopal. Estoy preparando nopal. Y este nopal va a ser para Mediodía. Ahorita ya van a comer con este otro. ¡Ya no! Bueno, y vamos a ver cómo es que se preparan los frijoles fritos. Ya los cocieron y ya ahora los están moliendo. ¿Y qué es lo que le falta a estos frijoles? Pues guisarlos. ¿Y ya sería todo? Todo ya. Pues ya en el aceite pues ya Muy echamos bien. y ya vamos a ir guisando. ¿Y le va a echar algún chilito o algo o así ya nada más? Así nada más, ya luego lo que vaya con acompañando esto. Muy bien. Y esto lo están haciendo en Ocomicho, Michoacán, para el cumpleaños de Mari Vicente. ¿Ya me lo están? Bien, bien. A las 11 de la noche Ya, el producto final, miren. Ah, no, esto ya cambió hasta de color, mira. Bueno. Ya no más falta que lleguen los invitados. ¿Mande? Ya no más falta que lleguen los invitados. Ah, claro que sí, ya para que prueben las carnitas que hacemos aquí, pariente. ¿Ah? Yo soy el mero Y después de haber visto cómo se preparan las carnitas, vamos a ver también cómo preparan la tina para poner a cocer las corundas. Y esta preparación consiste en poner en la tina una pequeña capa de los sobrantes de las hojas con las que se envolvieron las corundas y algunas arpillas. Después se traen las corundas, se ponen encima de esta capa y se van a tapar con una bolsa de plástico precisamente para que se puedan cocer de manera uniforme y al vapor. Ya para terminar con este pequeño video, los invito a disfrutar una pieza musical con la banda San Pedro, precisamente originaria de aquí, de Ocomicho, Michoacán.